Como habíamos quedado la semana pasada, vamos a la segunda parte del tema de ultrasonografía de pulmón, pleura y diafragma en el paciente crítico. Como estuvimos viendo la primera vez, vimos la evidencia actual, la importancia que ha tenido el enfocar los pacientes asociando a la clínica a todo lo que tiene que ver el point of care, específicamente la parte de pulmón y pleura. Vamos a la segunda parte que nos vamos ya a enfocar en la parte del diafragma, sobre todo en el tema donde más se ha estudiado, que es en la parte del winning respiratorio, como una variable más dentro de la valoración del paciente que va a destete ventilatorio y posteriormente a extubación. Entonces, sin más preámbulos, empecemos la segunda parte de este interesante tema. Juan Camilo. Muchas gracias. Ok, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la segunda parte de nuestra charla de ultrasonografía de pulmón, pleura y diafragma del paciente crítico. ¿Qué? ¿Me escuchan? Sí. Quería compartir con ustedes que, bueno, cuando uno está haciendo las charlas de revisiones en medicina, tenemos que tener en cuenta que en el mundo también suceden diferentes cosas. Y casualmente cuando estaba haciendo esta charla de ultrasonografía hace unas semanas, sucedieron acontecimientos, no vamos a hablar de hoy de Francisco, sucedieron acontecimientos que me evocaron esta foto. Esta foto sucedió y fue tomada en la Ciudad de México el 18 de febrero de 1976. Como pueden ver allí es Gabriel García Márquez con un hallazgo bien interesante en su ojo izquierdo. Una persona como él, ganadora de Premio Nobel de Literatura, de las personas que más saben del mundo de esto, ¿alguien se acuerda o tiene más o menos idea de qué sucedió? ¿Quién le propinó probablemente ese contus? Excelente. Mario Vargas Llosa. Entonces, el chisme, pues no el chisme, los datos que hay y la versión oficial es que el motivo por el cual Mario Vargas Llosa le propina el trauma contuso en el ojito a Gabriel García Márquez, ambos se lo llevaron a la tumba. Inclusive en la última entrevista y en la última vez que le preguntaron a Mario Vargas Llosa respecto al motivo, él dice que así como Gabriel García Márquez respetó el secreto por el cual le propinó el puño, él también iba a respetar esto. Pero lo que se manejaba y lo que se maneja digamos, en la cultura popular es que Mario Vargas Llosa se había separado de su mujer por otra mujer más joven. Y Gabriel García Márquez había hecho un par de comentarios cuando Mario Vargas Llosa pues, se da cuenta que quería regresar con su mujer. Entonces el hombre nuevamente intentaba cortejarla y pues Gabriel García Márquez se refería de manera jocosa pues como a esa situación e inclusive lo criticaba pues por realizarlo. Pero no vamos a hablar mal de otro ganador del Premio Nobel de Literatura. El señor Mario Vargas Llosa es y fue un actor peruano, nació en Arequipa el 28 de marzo de 1936 y el hombre se gana el Premio Nobel de Literatura principalmente por estas dos obras, La ciudad de los perros y Conversaciones en la catedral. Mario Vargas Llosa, como es bien conocido, él tenía una corriente política, digamos, un poco más de izquierda y en sus historias y en sus relatos y en sus obras, él hace críticas fuertes hacia lo que es el poder político, hacia lo que es la violencia social y hacia cómo la sociedad es permisiva con este tipo de violencia y con la corrupción que hay en el mundo. No les voy a spoilear los libros, pero pues ampliamente recomendados para cuando no estén estudiando cuidado crítico y tengan algo de tiempo. Muy bien, vamos a entrar entonces en materia. Como vamos a hablar hoy de ultrasonografía de diafragma, tenemos que tener en cuenta que el diafragma lo utilizamos anatómicamente como un músculo que nos puede separar lo que es la caja torácica de la región abdominal y
en cuidado intensivo y en anatomía hemos visto que su principal función es la ventilación, donde lo que hemos encontrado es que es responsable hasta del 80% de la ventilación, y hasta en los pacientes que están sépticos con dificultad respiratoria se ha visto que el diafragma es el responsable del consumo hasta más del 80% del oxígeno que tenemos en el cuerpo. Y su función es importante porque permite generar un flujo necesario para que los alvéolos entonces se llenen de aire y pueda haber entonces el intercambio gaseoso. Es un músculo ancho, plano, que normalmente mide alrededor de 2 milímetros, realmente es muy delgado, que tiene forma de cúpula y nos va a separar los dos reparos anatómicos que hemos visto anteriormente. En el centro tiene una parte tendinosa que se llama el centro frénico, acordémonos que también es inervado por el nervio frénico, y es un músculo que tiene fibras tipo 1 y fibras tipo 2, donde sabemos que unas fibras son desgastables realmente cuando hay mucho estrés, debido al que tienen un metabolismo principalmente anaerobio, pero las fibras tipo 2 que tienen un metabolismo más aerobio son fibras que no son desgastables, pero tienen la capacidad de producir menos fuerza. Ahora bien, por su conformación, la contracción que tienen, que se une aquí a esta cúpula, al centro frénico, permiten al diafragma durante la inspiración descender, y como hemos visto, esto causa un aumento de las presiones intrapleurales que son negativas, lo que permite que haya un delta de presiones negativos desde la presión atmosférica hasta la presión pulmonar, y esto permite entonces la ventilación de los alvéolos. Y vamos a tener en cuenta que no es el único músculo que está relacionado con la ventilación, sino que tenemos otros músculos que, por lo menos a nivel inspiratorio, juegan un papel importante. Entre ellos están los músculos pectorales, los músculos intercostales, el recto abdominal, que es principalmente expiratorio, para tenerlo en cuenta en los pacientes que tienen dificultad respiratoria, y adicionalmente los oblicuos abdominales. Entonces, cuando nosotros intubamos a un paciente y nos llega a la unidad de cuidado intensivo, tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera es la atrofia y la otra es el engrosamiento, que sugiera a ese diafragma estar más hipertrofiado. Pero cuando hablamos de atrofia, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Lo primero es que tener un diafragma atrofiado, vamos a ver que se relaciona con mayor tiempo de ventilación mecánica, mayor tiempo en la unidad de cuidado intensivo, y adicionalmente vamos a encontrar que los pacientes tienen una mayor tasa de complicaciones. Y por el contrario, tenga en cuenta que encontrar un aumento del engrosamiento diafragmático no significa que ese diafragma esté mejor, sino que, por ejemplo, ese diafragma puede estar edematizado, o si, por ejemplo, dependiendo desde el punto donde estemos midiendo su engrosamiento, por ejemplo, si tenemos una PIB aumentada, ese diafragma no está en su punto, está en un punto un poco más avanzado de su contracción, y podemos encontrarlo un poco más grueso. Entonces, realmente encontrar un aumento del engrosamiento no es un factor protector, como vamos a ver más adelante. Y lo que me indican los estudios es que a medida que pasan los días de los pacientes en ventilación mecánica, se ha encontrado que después del primer día inclusive puede disminuir el engrosamiento diafragmático alrededor del 6 al 7.5% de los pacientes. Y en este estudio que les traigo hoy, entonces, se tenían dos grupos de pacientes. Unos pacientes que iban a endoscopia solamente para el procedimiento, y a otros pacientes que estaban en ventilación mecánica y por el motivo por el cual los tuvieron que intubar, llámese cirrosis descompensada o hemorragias de vías digestivas que habían hecho choque, durante su procedimiento pues, de intubación también les hicieron procedimientos endoscópicos. A los que estaban intubados también les tomaron biopsia. ¿Y ellos qué encontraron? Mira lo interesante. Ellos lograron y querían mirar la presión de oclusión de la vía aérea máxima a nivel del diafragma. Y mire, pues, o sea, si tenés un procedimiento que solamente dura media hora como una endoscopia, tenés presiones de oclusión de alrededor de 24 a 25 centímetros de agua. Los pacientes que duraban por lo menos 24 horas, no se encontró tener tanta diferencia, pero mire que a medida que pasaban esas 24 horas, sí hubo una diferencia estadísticamente significativa en la disminución de la capacidad de ese diafragma de generar una presión de oclusión. Y adicionalmente ellos, ¿qué más encontraron? Cuando se pusieron a mirar lesiones sarcoméricas, hubo una diferencia estadísticamente significativa
de encontrar mayor lesión sarcomérica en aquellos pacientes que estaban con ventilaciones mecánicas con más de 24 horas. Y a medida que aumentaba el tiempo de duración de la ventilación mecánica en horas, ellos encontraron prácticamente una relación lineal de 0.8, que es muy alta esa correlación, estadísticamente significativa, de que a medida que estamos más tiempo intubados, el paciente tiene una mayor lesión sarcomérica. Y no solamente tiene mayor lesión sarcomérica, sino que se empieza a encontrar la atrofia. Cuando se pusieron a medir, porque acuérdense que yo les dije que les habían tomado estudios histológicos, encontraron que también, a medida que iban tomando las biopsias en los pacientes que tenían más tiempo, que estaban más tiempo en ventilación mecánica, también se encontró una relación lineal, pero con una correlación débil de disminución del área de la fibra. O sea, las sarcómeras se estaban poniendo mucho más delgadas, lo que se va a correlacionar con mayor dificultad de llevar al paciente a un winning o una mayor capacidad del diafragma eventualmente de contraerse. ¿Y esto por qué sucede fisiopatológicamente hablando? Se pusieron a mirar inflamación y se pusieron a mirar necrosis y apoptosis. Entonces, como marcadores indirectos, ellos miraron y compararon el grado de ubiquitinación que tenían las proteínas en aquellos pacientes que estaban con ventilación corta versus los que estaban con ventilación mecánica prolongada, y encontraron que los pacientes que solamente las primeras 24 horas de intubación tenían menor porcentaje de ubiquitinación y adicionalmente tenían menor concentración de factor de necrosis tumoral kappa beta, factor de necrosis kappa beta, siendo un marcador de menor inflamación. ¿Y por qué es importante la inflamación a nivel diafragmático? Sabemos que parte de la inflamación y el daño mitocondrial que hay va a aumentar la concentración de radicales libres a nivel citosólico. Los radicales libres los pueden tomar principalmente dos vías. Una, que es la activación de las caspasas y de la calpaína, y las caspasas van a estar ampliamente relacionadas con la activación y la autofagia a través de los proteosomas, y esto va a causar a mayor degradación de las proteínas sarcoméricas, lo que va a llevar eventualmente a una mayor atrofia que tiene, que tiene la sarcómera y que va a tener el diafragma. Y adicionalmente, acuérdese que las caspasas también están ampliamente relacionadas con la necrosis y vamos a tener muerte de esas fibras musculares. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en este tipo de pacientes? Saber qué es lo que está pasando. Entonces, sabemos que hay un daño mitocondrial y sabemos que hay un desorden miofibrilar. Pero hay que tener en cuenta que las noxas que tiene el diafragma en ventilación mecánica o por las diferentes causas que puedan suceder, las tenemos que tener en cuenta. No solamente las relacionadas con la ventilación mecánica según si el paciente es el modo que tengo el paciente, qué tan controlada está y el aporte que le estoy teniendo, versus también el grado de sedación que le estoy teniendo al paciente, factores relacionados con la UCI, con los medicamentos que le estamos poniendo, si le estamos con relajantes musculares o no, si tenemos un paciente y no le calculamos bien los aportes nutricionales que está entrando en malnutrición o que están con ventilación mecánica prolongada que hacen atrofia, o factores asociados a la enfermedad. No es lo mismo estar choqueado a un paciente con sepsis o un paciente con trastornos hidroelectrolíticos, por ejemplo. Ahora bien, quiero mostrarles acá en este slide las principales náuseas o lo principal que debemos pensar en un paciente que está en ventilación mecánica respecto a la disfunción diafragmática. Acordémonos que existe un bilium sili, que esto es un daño a nivel pulmonar, pero no solamente nos deberíamos centrar entonces en el pulmón. También hay una alteración a nivel diafragmático. ¿Por qué? Porque cuando usted mira, por ejemplo, a un paciente que usted le tenga excesiva asistencia del ventilador, que lo tengamos muy dormido, con RAS de -5 por mucho tiempo, con relajación muscular por mucho tiempo, sin necesitarlo, usted encuentra que la carga que tiene que hacer ese diafragma para ventilar es muy baja. Como esta carga está disminuida, es insuficiente, hay atrofia por desuso muscular a nivel diafragmático y esto va a llevar eventualmente entonces a la disfunción diafragmática. Si por el contrario nos vamos al otro lado, resulta que no lo tenemos lo suficientemente sedado, pero el paciente está intranquilo, no está cómodo con esa sedación, el paciente está disparando por él mismo, está haciendo disparos inefectivos y o adicionalmente el paciente no está preparado para el modo ventilatorio que le estamos teniendo, esto va a causar el aumento de la carga que tiene que hacer ese diafragma, esto va a causar el aumento del estrés
a nivel diafragmático y esto va a llevar a lesión para el aumento de las cargas por miotrauma, lo que lo va a llevar entonces a una disfunción principalmente. Entonces, tenemos que ser muy juiciosos y muy sensibles con el grado de sedación que necesita el paciente y con los modos ventilatorios en los que lo estamos sometiendo. Con base en lo anterior, entonces, hemos visto que existe una correlación directa entre la duración de la ventilación mecánica y el grado de atrofia. Bien, y este grado de atrofia está ampliamente relacionado con disfunción diafragmática inducida por la ventilación mecánica, que es lo que venimos hablando, y esta disfunción viene siendo dada por un deterioro en la reserva contráctil del diafragma. ¿Y en qué se traduce ese deterioro contráctil de la reserva del diafragma? Entonces, se va a retrasar o va a llevar a un fracaso o un aumento del tiempo de winning ventilatorio, va a prolongar la necesidad de asistencia mecánica ventilatoria y adicionalmente me va a llevar al paciente a estar más tiempo en la unidad de cuidado intensivo. Pero entonces, pues realmente, ¿cómo hacemos para mirar y medir y lograr objetivizar esa disfunción diafragmática? Con una de las metas es, o una de las herramientas que tenemos es la ultrasonografía de diafragma. La podemos utilizar los 3 tipos de transductores, pero hay que saber para qué los vamos a utilizar. El transductor lineal, principalmente lo vamos a utilizar para mirar engrosamiento diafragmático, y el transductor curvo o el sectorial lo utilizamos para mirar excursión. ¿Qué tenemos que mirar cuando vamos a evaluar un diafragma? Lo primero es la anatomía. Con ultrasonografía, que podemos mirar de la anatomía el grosor. El grosor. Y cuando queremos mirar función diafragmática, vamos a encontrar excursión diafragmática y adicionalmente podemos mirar el delta de grosor diafragmático. En la unidad de cuidado intensivo las vamos a utilizar principalmente para casos con medir y predecir dificultad del desmonte ventilatorio, en el que ya viene con dificultad, que no nos hemos podido despegar del ventilador, estimación del trabajo ventilatorio, estimación de la disfunción diafragmática inducida por el ventilador o valoración del soporte ventilatorio. Entonces, vamos a explicar cómo se mira inicialmente la excursión diafragmática. La excursión diafragmática, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el transductor, como hemos dicho, el curvo del sectorial, le vamos a tomar una ventana subcostal, principalmente a la derecha, y la vamos a apuntar hacia la cúpula, hacia el hígado y hacia la cúpula diafragmática. En este punto vamos a apuntar el modo M, valga la redundancia, y la idea de mirar la excursión diafragmática es que cuando existe una contracción del diafragma, este diafragma va a descender y nosotros queremos medir qué tanto desciende ese diafragma. Y esto es lo que encontramos. Entonces, lo medimos, lo apuntamos, le ponemos modo M y vamos a obtener esta gráfica. Entonces, desde el valle hasta la punta, hasta el punto máximo de la punta, esto es inspiración, y desde el pico hasta el valle, del pico máximo hasta el valle, es expiración. Nosotros podemos medir cuánto hay de excursión, podemos también determinar el tiempo que hay de demora en que llegue a ese pico máximo, y adicionalmente podemos mirar el tiempo de demora de la relajación del diafragma. ¿Qué adicionalmente podemos mirar y cómo lo vamos a tomar? Lo primero y el más utilizado es con volúmenes tidal o respiraciones tranquilas, donde vamos a empezar a hablar un poco más adelante de lo que es los puntos de corte. En este slide es de 1.5 a 2, pero ya vamos a ver unos estudios donde, digamos, cambia un poco. Está con respiración forzada. De esta parte todavía faltan estudios que nos digan puntos de corte más claros, con excursiones de 6 a 7 centímetros. Y con la maniobra del olfateo encontramos excursiones de 2.5 hasta 3 centímetros. Vamos a empezar a mirar sobre todo los principales puntos de corte de la excursión diafragmática del paciente con ventilación espontánea y en volúmenes tidal, no en maniobras de sniffing ni en capacidad vital forzada. Entonces, bien, respecto a la excursión diafragmática, les traía este estudio donde ellos tenían 88 pacientes en ventilación mecánica y llevan más de 48 horas intubados. ¿Ellos qué querían saber? Querían establecer puntos de corte para definir fallo en el winning. Entonces les hicieron ultrasonografía diafragmática y ellos dijeron, venga, tomemos un punto de corte de 10 milímetros para definir disfunción y miramos cómo les va. Cuando digo cómo les va es
fallo en el winning. Entonces, de estos 88 pacientes, ellos encontraron que 24 de ellos tenían disfunción diafragmática y este era el 29%. ¿Y qué les quiero señalar acá en esta parte de la tabla? Miren lo interesante. Cuando los pacientes tenían disfunción diafragmática, tenían un mayor tiempo total de ventilación mecánica comparados con aquellos pacientes que no tenían disfunción. Y esto fue estadísticamente significativo. Y no solo eso, que tenían más tiempo de ventilación mecánica, sino que se demoraban alrededor de 4 veces más. Mire, 400 horas de winning comparado con 90 los que no tenían esa disfunción. Entonces, realmente se encontró que tener una excursión de menor de 10 milímetros se encontraba con un problema de winning y mayor tiempo ventilatorio. Y ellos encontraron que realmente no hubo una diferencia pues, en esa excursión cuando miramos la derecha o la izquierda. Bien, en este estudio que es institucional del doctor Caballero y colaboradores, ellos hicieron una revisión exploratoria. Se tenían alrededor de 10 estudios que fue el resultado final después de una búsqueda en Ovid, Medline, Cochrane Base y Google Scholar, y querían mirar la evidencia que hay de ultrasonografía diafragmática como predictor de extubación. Y ellos querían establecer puntos de corte para excursión diafragmática, que es lo primero que vamos a ver esta parte de la charla, y más adelante vamos a ver de lo que es las fracciones de engrosamiento. De estos 10 estudios, mire que lo más importante es que la mayoría eran estudios de cohorte prospectivo y solamente había uno de casos sin controles. Para el caso de excursión diafragmática de esos 10, si nos ponemos a mirar muy juiciosos, realmente fueron 4 los que principalmente aportaron para ese punto de corte. Y en este estudio se encontró que la excursión diafragmática normal debe estar entre 1 a 1.4 centímetros. Y para definir éxito o fallo en la extubación, ellos encontraron que cuando la excursión diafragmática es mayor de 1.1, es un predictor de éxito del retiro de la ventilación mecánica con una sensibilidad del 84.4% y una especificidad del 82.6%. Hasta ahí va parte de la excursión. Tenemos otros índices y otras medidas que nos ayudan a mirar la función diafragmática. Entre estos tenemos el índice de inspiración diafragmática. Yo lo entiendo más fácil como si fuera un tobín de diafragma donde usted coge y mide la frecuencia respiratoria sobre la excursión diafragmática. Entonces, en este estudio se tenían 51 pacientes en ventilación mecánica, nuevamente más de 48 horas, que es donde vemos que también ya hay repercusión a nivel funcional y anatómico en el mismo. Se tomó el índice y lo compararon con el índice de Tobin, con la frecuencia con excursión diafragmática, con el Pimax, y querían mirar fallos en la extubación. Y tomaron un punto de corte de 1.3. De los 51 encontraron que el 66% tuvieron un winning exitoso y el 33% tuvieron un winning fallido. Y miren lo interesante de este estudio. Cuando se tenía ese punto de corte de más de 1.3, o sea, aumentado, sugestivo de disfunción, ellos encontraron que este marcador tenía una predicción con un área bajo la curva de 0.89 para definir fallo en la extubación, y esto fue estadísticamente significativo, siendo una media muy sensible de alrededor del 94%, y lo que debemos resaltar es que tener este índice, entre comillas, índice de Tobin diafragmático, tiene una probabilidad hasta de 2.7 veces de que el paciente tenga fallo en la extubación, inclusive siendo, relacionándose muy bien con el índice de Tobin. Y esta es la curva ROC que se tiene. Si nos ponemos a mirar, tiene una curva ROC mucho más pegada hacia la parte de la sensibilidad y un poco más específica de lo que es su homólogo, el índice de Tobin. El área bajo de la curva del Tobin es de 0.72 con una sensibilidad apenas del 50%, siendo otra de las herramientas adicionales para evaluar el éxito o el riesgo de disfunción que tiene
pues, el riesgo de fracaso que tiene ese paciente para lograrlo extubar. Siguiente forma de evaluar diafragma. Vamos a mirar grosor y fracciones de acortamiento. ¿Cómo lo tomamos? Entonces vamos a tener que tenemos una ventana que es intercostal. Esta la vamos a tomar con el transductor lineal. Acuérdese que el marcador va apuntado hacia cefálico. Acostamos al paciente en decúbito supino, lo que normalmente se recomienda es que esté entre 0 y 10 grados. Y vamos a mirar lo siguiente. Las estructuras que debemos identificar son, primero, pared torácica y tejido celular subcutáneo. Lo que quedaba de esta parte del pulmón, adicionalmente aquí está la pleura, aquí va a estar el diafragma y en teoría, pues como está aquí en esta parte del receso, pues acá va a estar peritoneo. Entonces, lo primero que podemos hacer es mirar engrosamiento. ¿Cuánto mide este diafragma en expiración y cuánto mide este diafragma en inspiración? Y aquí vamos a mirar lo siguiente. Cuando miramos solamente grosor diafragmático, lo que se encuentra en los estudios es que no se asoció con marcadores de capacidad de generar presión. Segundo, no se asoció con desenlaces al retiro del ventilador. La disminución del grosor puede sugerir atrofia o dependiendo del momento de la ventilación mecánica que usted lo esté midiendo. Y la atrofia es uno de los varios marcadores de disfunción. Lo que sí se ha encontrado de donde hay más evidencia es en la fracción de engrosamiento diafragmático, que nos ofrece una medida más fisiológica de cómo está funcionando ese diafragma. Entonces, ¿cómo lo medimos? Como habíamos visto, medimos cuánto mide el diafragma al final de la inspiración. Al final de la inspiración, a eso se lo restamos de cuánto mide el diafragma al final de la expiración. Eso lo dividimos sobre cuánto mide el diafragma al final de la expiración y esto lo multiplicamos por 100. Y ese porcentaje sí me va a mí a generar datos importantes respecto al éxito que tiene el paciente respecto a el WIN ventilatorio, como vamos a ver en los siguientes estudios. Los valores normales, vamos a encontrar que la diferente literatura va a poner puntos de corte diferentes. Entonces, en esta parte, que vemos que está del 20 al 36%. ¿Qué es importante que debemos estar sensibilizados respecto a estas pruebas de función diafragmática, respecto a los grosores, respecto a las fracciones de engrosamiento? Mire que dependiendo de la presión soporte en la que usted mida y tome estos parámetros, usted puede encontrar que ese grosor diafragmático es diferente. Ahora mire por ejemplo este paciente. El paciente A tenían un paciente con una presión soporte de 15. Si nos podemos ver aquí con la lupita, mire que el grosor diafragmático expiratorio de 0.31, el inspiratorio de 0.36 y solamente tiene una fracción de engrosamiento de 6.45. Muy bajito. Si uno dice este paciente de entrada, ¿nos vamos a meter a estudiarlo? No. Pero tenga en cuenta pues, que en este estudio tenían presión de soporte realmente de 15. Ahora mire qué pasa cuando al paciente lo bajaron a presión de soportes de 8. Tenían este grosor de 0.37 al final de la expiración, el inspiratorio lo aumentó hasta 0.44 y mire que ya esa fracción del engrosamiento estaba en el 19%. O sea, hasta ahí uno puede decir, bueno, el paciente, yo me podría medir, o podríamos pensar en que este paciente eventualmente lo podríamos lograr extubar con una mayor probabilidad de éxito, y cuando inclusive disminuimos aún más esa presión de soporte, se encontró que en el paciente encontraban esas fracciones de engrosamiento hasta alrededor del 61%. Entonces, por eso es que me estaba refiriendo a que las fracciones de engrosamiento de estas pruebas diafragmáticas las tenemos que tomar siempre teniendo en cuenta en el modo ventilatorio que tengamos al paciente. Cuando digo modo ventilatorio es en la PIP que le estamos poniendo y adicionalmente en las presiones de soporte que le estamos teniendo en el paciente. O esa es la evolución de un paciente que arrancó el proceso hasta que le bajaron el soporte. Exacto, sí. Ellos querían mirar cuánto estaba con soporte. Ese estudio fue realmente, lo querían titular. Le pusieron elevado y le fueron reduciendo y querían mirar realmente cómo cambiaba. Pero o sea, no pasó tiempo entre el que el paciente estuvo en presión de soporte de 15 a presión de soporte de 8. Simplemente quería mirar cómo se comportaba esa fracción de engrosamiento de diafragma. Bien, ahora en este estudio de ventilación mecánica en pacientes intubados, ellos querían mirar, se tenían 211 pacientes intubados, puesto observacional prospectivo, un estudio que midió varias cosas.
y midieron dos cosas. Primero, grosor y midieron fracción de engrosamiento. Cuando miraban al grosor, ellos querían observar caída en el 10% del grosor que tenían, los que no les cambiaba el 10%, o los que le aumentaban más del 10% del grosor diafragmático. Y adicionalmente compararon fracciones de engrosamiento. Miren lo interesante del estudio. Ellos querían mirar la probabilidad que tenían los pacientes de poderlos llevar a extubar. Entonces, en este estudio ellos encontraron que aquellos pacientes que tenían atrofia y caída de más del 10% de ese grosor diafragmático, tenían alrededor de el 31% de probabilidad de tener problemas o pues de caída y la probabilidad de poder ser extubados. Cuando inclusive encontraban que tenían un aumento del engrosamiento de más del 10%, se encontraba que esto era del 19% la caída del beneficio, pero tenga en cuenta que eso está pasando el intervalo de confianza, por lo que podría ser una sugestión numérica, pero no obligatoriamente. En este punto no se encontraba una significancia estadística. Y cuando se pusieron a comparar ahora sí los grupos respecto a atrofia del más del 10%, o sea, caída del engrosamiento de un más de 10% versus no tener ningún cambio, tenemos que los pacientes duraron mayor tiempo en unidad de cuidado intensivo, mayor tiempo en la admisión al hospital, mayor tiempo hospitalizados, 3 veces más el riesgo de tener complicaciones, y estas complicaciones se traducían que se tenían que reintubar más, se tenían que ser llevados a traqueostomía y adicionalmente duraban más de 14 días en ventilación mecánica. Cosa que también se sugería con aumento del engrosamiento, pero pues eran solamente recomendaciones numéricas dado pues el paso de los intervalos de confianza que se tenían. El siguiente punto que encontró este estudio fue el siguiente. El que se iba a morir, se moría. Muerte a los 21 días, independientemente de si se engrosaban o no, el que se iba a morir se moría y no encontraron diferencia en ellos. Y esto ellos lo atribuyeron al motivo por el que los llevó a la ventilación mecánica y no a su atrofia diafragmática o a tener una ventilación mecánica prolongada. Pero en los pacientes que sobrevivieron, miren lo interesante, a medida que estaba el seguimiento a través de los días, encontraron que los pacientes que sobrevivieron y no tenían un cambio ni en atrofia ni en aumento del engrosamiento del más del 10%, se extubaban mucho más fácil y se extubaban estadísticamente significativamente más pacientes comparados con los que se atrofiaban más del 10% o los que, entre comillas, les aumentaba el grosor más del 10%. Ahora, cuando miramos fracciones de engrosamiento, ellos encontraron que del 10 al 30% de los pacientes duraban menor tiempo en ventilación mecánica. Cuando usted tenía esas caídas por debajo de esas fracciones de engrosamiento, por debajo del 15%, tenían un índice de duración ajustado de 1.42, o sea, mucho más tiempo en tiempo de ventilación mecánica, pero cuando usted se pueda mirar, por ejemplo, en las cajas y bigotes, cuando era más del 10%, pues realmente, nuevamente, pues ellos encontraron que era solamente numérico y no podían recomendarlo per se por el poder estadístico. En resumen, ellos dicen que el desarrollo progresivo de atrofia diafragmática durante la ventilación mecánica predice ventilaciones mecánicas prolongadas e incrementa el riesgo de complicaciones en pacientes con falla respiratoria. Y adicionalmente, esto era para atrofia, pero resultados similares se encontraron a aquellos pacientes que tienen aumento de esas fracciones de engrosamiento, y nuestros esfuerzos deben ser centrados en prevenir y tratar la atrofia diafragmática o el incremento de esos engrosamientos. También prevenir ese incremento del engrosamiento también puede significar mejores resultados a los pacientes que están con falla respiratoria. El siguiente punto es, hablando un poco más de las fracciones de engrosamiento, cuando se toman puntos de corte, mire, inclusive yo les he dicho del 20 hasta el 36%, pero cuando usted toma un punto para allá bien arriba del 30%, cuando usted va a predecir éxito en extubación,
pues realmente ellos en este estudio encontraron que tener un punto de corte de más del 30% tenía un área bajo la curva muy buena de 0.79 y una sensibilidad de 88% de éxito de que el paciente va a hacer lograr, pues lo vamos a lograr extubar exitosamente. Esto es respecto a las fracciones de engrosamiento. Y adicionalmente, cuando se pusieron a comparar el éxito del índice, ellos encontraron que teniendo un punto de corte del 36%, pues si uno tiene más del 36%, ellos encontraron que esos pacientes tenían tenían mucho más éxito en ser llevados a extubar con aquellos pacientes que tienen menos del 36%. Pero tengan en cuenta pues que este punto de corte puede estar en el límite superior de lo que hemos definido como el porcentaje normal. Entonces, pues sí, tener más de 36 es muy bueno, pero realmente estamos en esa área gris donde quisiéramos tener un punto de corte un poco más bajo para poderlo definir. Entonces, ellos en este estudio encuentran que ese 36% tiene una sensibilidad del 82%, una especificidad del 88% para definir éxito, siendo, y en el Tobin, que era menor de 105, ellos encontraron una sensibilidad del 93% y una especificidad del 88% para determinar el éxito de la extubación en los pacientes. Aquí viene la segunda parte del estudio institucional del doctor Caballero y colaboradores, donde ellos, en la parte que querían mirar, entonces, fracciones de engrosamiento diafragmático en los 10 estudios que les dije. Aquí en los 10 estudios que les dije, realmente los que más pesaron y los que más aportaron fueron 8 estudios. Lo que se logró rescatar de esos 8 estudios, entonces en total de los 10 que sí pudieron aportar parte a la evidencia, ellos definen que esa fracción de engrosamiento, lo normal, debe estar entre el 29 al 36%. Y encontraron específicamente los siguientes. El punto de corte durante pruebas de respiración espontánea, si tenemos una fracción de engrosamiento menor del 30%, vamos a encontrar una probabilidad de fracaso con una sensibilidad de extubación, con una sensibilidad del 88% y una especificidad del 82.6%. Y si combinamos la excursión diafragmática menor de 1.1 y esa fracción de engrosamiento menor del 30%, y miren lo interesante que logramos llegar hasta una especificidad del 100% para predecir fracaso en el weaning y en la extubación de los pacientes. Esto es fracciones de engrosamiento. ¿Cómo se extrapolaba esa fracción de engrosamiento a las presiones transdiafragmáticas? En este estudio se tenían 19 pacientes sanos y 25 pacientes en ventilación, compararon presiones transdiafragmáticas con fracciones de engrosamiento y realmente querían mirar cómo se correlacionaban este tipo de estudios. Y miren lo interesante. Cuando miramos los cambios en la presión transdiafragmática en el paciente que está sano y en ventilación espontánea, mire que eso es demasiado variable, le llega de 40 hasta alrededor de 5. Y cuando usted se pone a comparar a los pacientes que están en ventilación mecánica, si estén en modos controlados, no encuentra usted, o ellos por lo menos en este estudio, no encontraron una diferencia importante respecto a tener presión de soportes aumentadas del 25% o no tener la expresión de soporte o tener la expresión de soporte y PIPs de 0. Y cuando se pusieron a mirar esas correlaciones, la presión transdiafragmática versus la fracción de engrosamiento en pacientes sanos, Si usted se pone a ver, a medida que aumenta esa presión transdiafragmática, aumenta esa fracción de engrosamiento y sugiere tener una línea recta, inclusive positiva. Pero cuando nos ponemos a mirar cómo es esa variabilidad y cómo es esa correlación, independientemente de las presiones de soporte que los tengamos, o que los tengamos solamente en presiones espontáneas perintubados, o que los tengamos o no con PIP, es mucho más errática la manera como se comporta la curva. Y ellos entonces nos dicen lo siguiente, por lo menos en este estudio. La relación y la correlación más bien entre presión transdiafragmática y fracciones de engrosamiento en pacientes sanos tuvo una correlación de 0.4 que es moderada baja, pero estadísticamente significativa. Y yo aquí tengo mis dudas sobre esa correlación realmente tan bajita, en realmente cómo podemos extrapolar esa presión transdiafragmática a aquellos pacientes que están intubados.
En ese orden de ideas, ellos dicen que la fracción de engrosamiento se relaciona pobremente con presión transdiafragmática en pacientes que están con ventilación mecánica. Listo. Ahora, ¿qué hacemos cuando intentamos y queremos extubar al paciente? Normalmente tenemos que, y la recomendación es que le hacemos ultrasonografía de pulmón, le hacemos ultrasonografía al pie de cama con evaluación de cardio a los pacientes. Adicionalmente hacemos pruebas de ventilación espontánea y lo que normalmente hacemos en la UCI, tomamos los gases, miramos que sus trastornos electrolíticos estén resueltos, que sus fascias fisiológicas ahorita estén resueltas, que el esté normotenso y demás. Si todo esto es normal, la recomendación entonces es que le hagamos un lung de ultrasonografía, miremos puntos de corte y adicionalmente deberíamos proceder a llevar al paciente a extubación. La recomendación por lo menos de este estudio es que el lung de ultrasonografía debe ser de más de 17 en prueba de ventilación espontánea y tener líneas B de más de 6 en la región anterior. Tenga en cuenta pues que entre menos líneas B, pues es mejor. Y adicionalmente, la evaluación del diafragma. Tener excursiones diafragmáticas de menos de 10, pues esto me va a predecir fallo. Y tener fracciones de engrosamiento, como hemos visto, del 20 al 36%, del estudio de Caballero y colaboradores, 29 al 36, también me va a predecir fallo. Como hay de esos diferentes puntos de corte respecto a las fracciones de engrosamiento, está ahí este metaanálisis donde se tenían 19 estudios con 1071 pacientes. Tengan en cuenta que los puntos de corte que ellos tomaron fueron un poco variables y ellos hicieron lo siguiente. Tenían pacientes que unos eran solamente experimentales y otros eran, digamos que ellos lo consideraron extrapolables a la práctica clínica. Ellos encontraron que cuando sacaban esos estudios que no eran extrapolables a aplicarlos a la práctica clínica, tener fracciones de engrosamiento diafragmáticos entre el 20 y el 36%, me predijo con un área bajo la curva de 0.87% la probabilidad de éxito de llevar al paciente a un ventilatorio exitoso. Y cuando se mira excursión diafragmática, ellos no lograron o no calcularon el área bajo la curva en este tipo de pacientes, pero encontraron que tiene una sensibilidad del 75% y una especificidad del 75%. Interesante mirar en este tipo de curva ROC que aquí en la parte de abajo usted no está mirando uno menos la especificidad, sino que está mirando valores predictivos falsos positivos. Donde mire que tener estos valores realmente usted le va a predecir con muy baja tasa falsos positivos. Entonces, si tenemos este tipo de valor entre el 20 y el 36%, el porcentaje de pacientes que le generan o que tienen este falso positivo es muy bajito, lo que le puede sugerir eventualmente entonces un éxito en llevar a los pacientes a pues el winning y eventualmente quitarle el tubo. ¿Cuándo? Miren lo interesante respecto a la heterogeneidad de las fracciones de engrosamiento. Si os podemos a mirar, la heterogeneidad en fracciones de engrosamiento era del 6%, realmente muy bajito, cosa que no sucedía con excursión diafragmática, que era del 15.8%, y cosa que no sucedía con el score de ultrasonografía. Entonces, hay que tener en cuenta que en este punto la fracción de engrosamiento diafragmático, dados los estudios y a este metaanálisis, se posiciona como una herramienta más fidedigna para poder definir el éxito en el winning de los pacientes. Pero tenga en cuenta que el Cochrane, la relación de Cochrane fue realmente baja, donde hay que tener en cuenta que depende de la subpoblación a la que le vamos a utilizar ese score de engrosamiento diafragmático. Y este es un estudio que se pone, digamos, que empieza a chocar, digamos con el previo. ¿Por qué? Porque ellos se encontraron y querían mirar cómo las fracciones de engrosamiento empezaban a luchar o si servían o no servían para llevar al paciente a una extubación exitosa. Entonces, este estudio de 191 pacientes, ellos se pusieron a comparar y realmente lo que encontraron es que con esas fracciones de engrosamiento y de excursión, 46% fallaron y 51% tuvieron éxito. Entonces, realmente este estudio se pone como a pie de boca a decir, venga, si tenemos esa fracción de engrosamiento, no es la panacea, entonces depende del paciente y esto hay que tomarlo con pinzas y tomar de la mano otras herramientas. Como nuestra valoración es integral, entonces
sale este estudio donde en aquellos pacientes que estaban con ventilación mecánica y ya estaban en pruebas de ventilación espontánea, ellos querían mirar en este estudio prospectivo qué sucedía al evaluarlos desde el punto de vista cardíaco al pie de cama por eco, ultrasonográfico de pulmón al pie de cama y adicionalmente evaluar diafragma. ¿Y qué querían mirar? ¿Cuál se relacionaba más con fallos en la extubación? Entonces, ¿ellos qué hacían? Primero, pues estaban en la unidad, los ponían, tenían pacientes que al menos estuvieran en ventilación mecánica por 48 horas, les hacían ultrasonografía. Antes de empezar el protocolo de prueba de ventilación espontánea, le hacían ultrasonografía pulmonar, cardio, gases y diafragma. Después empezaba la prueba de ventilación espontánea y a los 30 minutos de esa prueba de ventilación espontánea, que ellos en los pacientes duraban 2 horas, a los 30 minutos nuevamente midieron todos estos valores y midieron cuáles tenían éxito y cuáles no tenían éxito. Y posteriormente a las 48 horas miraron cuáles tuvieron un winning realmente exitoso o cuáles habían fallado en el winning y tuvieron que haber sido reintubados. Miren lo interesante. Si ustedes se ponen a mirar todos y cada uno de los parámetros de ecocardio a la cabeza del paciente, ninguno demostró tener una diferencia estadísticamente significativa respecto a sus valores de los pacientes que tuvieron éxito en el winning o no tuvieron éxito en el winning. Pero cuando usted mira el score de ultrasonografía a nivel pulmonar, usted encuentra primero, pues que antes de las pruebas de ventilación espontánea y después, los pacientes les aumenta líneas B, o sea, se ven un poco más congestionados de 11 a 12 para los que tuvieron éxito y de 14 a 18. Pero a los 30 minutos del paciente estar en prueba de ventilación espontánea, usted encuentra una diferencia estadística, se encontró una diferencia. Disculpa, se te fue el sonido. No se está oyendo aquí en el Zoom. Juan Camilo, se te fue el sonido.
Hola, Oli, hola. Hola Juan Camilo, Sonido, sonido, hola. Sí, lleva ya. como 6 diapositivas que se le fue el sonido. Juan Camilo, atrás, desde ahí. Ah, no, pues, estoy tomando. Hola, buenas. Sí, desde ahí. ¿Dónde? ¿Dónde quedamos? Espérate. Una, dos, tres, cuatro. ¿Eh? Cinco minutos. ¿Sí? Bueno, lo que les decía en este slide es que querían mirar cada una de las variables de las que hemos hablado, cómo se relacionaban respecto a las pruebas de ventilación espontánea y fallo en el Winning inicial a las 24, 48, 72, 120 y 168 horas, donde dependiendo de la variable y dependiendo del número de estudios, ellos le atribuían un peso a la evidencia respecto a la probabilidad de éxito o no de la extubación en estos pacientes. Entonces, acá en este gráfico tenemos fallo en la ventilación espontánea, fallo en el Winning, fallo en la extubación a las 48 horas, que ellos acá lo definían inclusive como temprano, otros autores lo definen en las primeras 24 horas y otros definían fallo en las 168 horas. Cuando se ponían a mirar líneas B, como hablábamos en la charla anterior, ellos encontraron que estaba ampliamente relacionado con falla en prueba de ventilación espontánea y adicionalmente fallo en la extubación a las 48 horas. El score de ultrasonografía había fallo en el Winning y fallo en la extubación a las 48 horas. Y cuando nos podíamos a mirar las otras variables, sobre todo de diafragma, frecuencia respiratoria sobre fracción de engrosamiento diafragmático, estaba ampliamente relacionado con falla en la extubación a las 48 horas, excursión diafragmática casualmente estaba no solamente en el fallo del Winning, sino en las 48 a las 168 horas, frecuencia respiratoria sobre excursión diafragmática con fallo en la extubación a las 168 horas o a las 48 horas, que es un marcador un poco más tardío. Este gráfico, como les decía anteriormente, realmente nos muestra cada una de las variables que según el tipo de evidencia, el número de estudios que tienen, es como si fuese un gráfico de color y lo más importante es que los que están más arriba y los que más tienen evidencia son el índice de Tobin seguido de fracción de engrosamiento de diafragma y si ustedes ven aquí un poquito más abajo está la excursión diafragmática como marcadores importantes de éxito en extubación. Y lo que hacemos normalmente en medicina es que nosotros utilizamos esos predictores que tienen o no mejor evidencia y los que más utilizamos para llenarnos de motivos para poder extubar al paciente son aquellos que tienen evidencia más robusta y fiable. Bueno, respecto a la fracción de engrosamiento encontramos entonces que está entre un rango, unos salen del 20 al 36, otros del 29 al 36, entonces estudios entonces del 30 al 36, pero tiene un buen rendimiento respecto a predecir el diagnóstico, a predecir el éxito en extubación de los pacientes. Los resultados son conflictivos como vimos anteriormente, sobre todo por el tipo de medición de ultrasonografía, definición de la falla en la extubación, unos saben que es 24 horas, otros que es 48 horas. Se necesitan más estudios y protocolos que estén un poco más estandarizados y tenga en cuenta que nunca nos vamos a basar en un solo predictor, pues para llenarnos de motivos de poder llevar a este paciente a un winning exitoso. ¿Hacia dónde va la tecnología y hacia dónde va la ultrasonografía? Han llegado sistemas donde lo que se hace es que se marcan los músculos, sobre todo el diafragma, y se pueden marcar los músculos intercostales, donde miran la capacidad de deformación que tienen, sobre todo el diafragma, para predecir éxito en extubación. Tengan en cuenta que esa fracción de engrosamiento se mira que realmente es qué tan grosso está, pero no se mide exactamente dos puntos específicos del sarcómero del músculo durante el tiempo. Esto es muy difícil de medir. Entonces, este estudio, o por lo menos ese tipo de estudios, me ofrece
la capacidad de mirar qué tanto se deforma ese diafragma. Y esta deformación se ha encontrado que se relaciona alrededor del 0.72 con la presión transdiafragmática e inclusive con la energía que está teniendo el diafragma. Ahora, otra de las pruebas que hay están el Doppler tisular, donde se ha encontrado que el Doppler tisular lo que me mide a mí es cuantificación de velocidad del movimiento, me mira imágenes evaluando excursión del diafragma en modo B, y esto me ayuda a mí a medir y a evaluar la contractilidad cómo está alterada. Entonces, si nosotros podemos sacar un BTI en cardio como la integral de la velocidad tiempo, también en diafragma se está sugiriendo algo similar. Cuando miramos el Doppler tisular de diafragma, tenemos que hay una parte inspiratoria y adicionalmente aquí al final de la expiración podemos mirar también esas velocidades de relajación. Y cuando sacamos esa integral de la velocidad de la contracción sobre el tiempo, podemos mirar pues uno de los marcadores de eventualmente predecir qué tan bien o qué tan mal le va a ir al paciente. Entonces ellos han encontrado que, primero, hacer contracciones pico y velocidades de relajación más bajas, o sea, más lentas y más bajas, me predicen a mí con una mayor certeza extubación exitosa. Tener aumento en las velocidades, como vemos acá, tener aumento en las velocidades y tener aumento en la velocidad de relajación con un área bajo la curva de 0.8 me predice una manera más probable que el paciente va a fallar en la extubación. Entonces, si logramos tener y hacer y sensibilizarnos con el Doppler de diafragma, tener estas velocidades de engrosamiento un poco más lentas y velocidades de relajación un poco más lentas, esto a mí me va a predecir con una mayor seguridad que el paciente va a ser llevado a una extubación exitosa comparado con tener esas velocidades de engrosamiento mucho más rápidas y de relajación más rápidas que sugiere un mayor estrés a nivel de la sarcómera. Cuando se pusieron a comparar, como les iba entonces en el Doppler tisular de diafragma, ellos encontraron lo siguiente, lo que les acababa de decir. En personas sanas, encontraron que, y con éxito en la extubación, tenían velocidades de inspiración y velocidades de relajación mucho más bajitos comparado con aquellos pacientes que tenían un fallo en el winning. Estos son unos marcadores que han llegado, de esto todavía faltan muchos estudios por realizar para poder tomar realmente puntos de corte definitivos y poder utilizarnos en nuestra práctica diaria. ¿En qué otros escenarios podemos utilizar la ecografía diafragmática? Por ejemplo, la podemos mirar y evaluar de manera conjunta al paciente con su ventilación mecánica. Entonces, cuando tenemos esfuerzos inefectivos o triggers inefectivos, ¿qué podemos encontrar? Que hay una excursión diafragmática realmente muy bajita que no alcanza a activar o realizarle el trigger al ventilador y por esto el ventilador eventualmente no está asistiendo al paciente. Primera forma de identificarlo. Ahora, que haya una demora en el trigger del disparo ventilatorio. Usted encuentra que empieza a ver entonces mucho más, más tempranamente la excursión diafragmática, pero el inicio de esa excursión diafragmática no viene de la mano con la curva adicionalmente de la asistencia del ventilador. Segundo problema, el doble trigger. A la mitad de la excursión, ¡pum!, usted está viendo que el ventilador le está dando la ventilación al paciente. Cuando vemos triggers reverso, a medida que estamos que está la excursión diafragmática, encontramos que hay después de esto un aumento de la amplitud y nos está marcando un trigger adicional. Y cuando vemos un autodisparo, no encontramos ningún grado de excursión diafragmática y vemos que entonces que hay asistencia del ventilador. ¿Qué vamos a hacer después de todo lo que hemos hablado en las últimas 2 semanas? Parte del papel que tiene entonces la ultrasonografía y cuando vamos a llevar al paciente al winning ventilatorio, lo primero es que debemos mirar cómo está la vía aérea, el score de aireación y adicionalmente que no hayan derrames pleurales.
vamos a hacer el score de diafragma, vamos a hacer el score de pulmonar y adicionalmente vamos a descartar que no hayan esos derrames pleurales que me van a llevar a mí al paciente a que tenga dificultad respiratoria y no lo vaya a lograr extubar con éxito. También vamos a mirar causas que vayan a hacer que ese diafragma no tenga una excursión adecuada. Así, quizá, causas que tengan aumento de la presión intraabdominal que no vayan a permitir que el diafragma descienda, lo que va a significar que el paciente entonces va a tener un fallo en el winning. Recomiendan adicionalmente hacer ecocardiografía a la cabecera del paciente, nuevamente los puntos que necesitamos en unidad de cuidado intensivo. Posteriormente, la recomendación es evaluación del diafragma, medida de engrosamiento, fracción de engrosamiento, excursiones diafragmáticas y otro de los puntos que están empezando a recomendar es evaluación de los otros músculos respiratorios. ¿Por qué? Porque si yo veo que hay un aumento del trabajo o un aumento en la actividad de los músculos accesorios de la ventilación, me predice a mí que el paciente está teniendo que utilizar entonces esos músculos accesorios y no solamente el diafragma, entonces que el paciente está distresado para poder llevar, distresado que tiene dificultad respiratoria o que ese diafragma no le está funcionando adecuadamente para poderlo llevar a una extubación exitosa. Como mensajes para llevar a su almuerzo el día de hoy, al turno, el fin de semana. Entonces, encontramos que los signos, los síntomas de la historia clínica van a seguir siendo lo más importante en nuestra práctica clínica y los valores que encontramos en ultrasonografía de pulmón, pleura y diafragma son hallazgos que le dan un valor diagnóstico, pero lo más importante es la historia clínica. La ultrasonografía llegó como una herramienta para quedarse, es una herramienta que está en tiempo real, que la podemos hacer en cualquier momento, en la medida de lo posible del turno, y nos ayuda a mirar también seguimiento en los pacientes. Nuevamente, no existe un parámetro único para definir un diagnóstico en ultrasonografía pulmonar de urediafragma. Para finalizar, entonces, otra de las cosas que me encontré mientras hacía la charla es pues este avance científico. Curiosamente, pues yo me vi Game of Thrones, soy de esas personas, donde mire que llamativamente lo que ellos hicieron y lo que han logrado hacer es revivir, entre comillas, o traer a la vida basados en fósiles de lobos huargos que habitaban la Tierra alrededor de hace 10.000 años. En esos fósiles lo que hicieron fue extraer DNA, lo metieron en células madre de lobas y lograron que esto fuera exitoso, como sucedió con Dolly. Entonces, en la medida de lo posible, tener tecnologías y lograr hacer avances científicos y poderlo hacer realmente es sugestivo de que debamos hacerlo. Realmente volver a traer a la vida a especies y a seres vivos que ya fueron seleccionados para su extinción realmente es sabio. Entonces, ¿por qué no traemos a un tiranosaurio rex como si en Jurassic Park? ¿O por qué no, entonces no nos podemos estudiar entonces pues lo que sucedía con Lucy? Entonces, son puntos que nos pueden a reflexionar de, pues no todo es medicina, el mundo sigue girando. Y bueno, muchas gracias por escucharme el día de hoy. Juan Carlos, gracias por la revisión. Juan Camilo, eh, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, algo que quiera comentar, los residentes, los especialistas, los profesores, con respecto a un tema muy interesante, porque el destete ventilador, intubar es fácil, extubar es muy difícil, no es para nada fácil. Y muchas veces, desafortunadamente, ampliamos los, o sea, enfermamos mucho más a veces los pacientes cuando nos demoramos en el destete ventilatorio y nos da miedo asumir un destete ventilatorio. Creemos que vamos a fracasar y lo peor que puede pasar es que tengamos que reintubar un paciente. Lo que sí tenemos que tener seguro y tenemos que estar convencidos es que cuando usted decida extubar un paciente, tiene que cumplir esta diapositiva importante que ha colocado Juan antes de terminar, y era, usted tiene que cumplir con unos parámetros cardiovasculares, respiratorios y de esfera mental que le permitan ofrecer un winning de manera segura. Para el winning de manera segura es muy
es muy importante estar convencidos de que no solamente los gases, la mecánica respiratoria y el manejo de secreciones, por decirlo así, estén en relación con esto, sino que también una muy buena medida es el principal músculo respiratorio, tenerlo evaluado, documentado y si tiene alguna alteración, resolverla previamente al proceso. Eh, los datos que nos ha dado Juan son muy interesantes. Los hallazgos de la bibliografía mundial pues hablan de unos valores. Lo que se ha encontrado acá son unos valores un poquito más amplios y esto es lo que podemos aplicar nosotros. Y este proceso, acuérdense que se hizo durante algunos años, en los últimos años que hemos tenido, incluso una pandemia respiratoria que nos va seguramente a afectar el resultado de algunos estudios, análisis y que todavía hay algunos que incluyen pacientes de la pandemia. El dispositivo lo tenemos, el conocimiento lo tenemos y no es sino adecuarlo y ponerlo en funcionamiento como parte, así como tomamos gases arteriales, hagámosle a los pacientes en Winning respiratorio, hagámosle en Winning ventilatorio, hagámosles una ecografía, así como queremos ver un POCUS cardíaco, hagamos un pulmonar y hagamos una ecografía POCUS del diafragma que nos ayude por lo menos a decir, estamos bien, no estamos bien, vamos a resolver esto antes de que las cosas sucedan o empeore la situación o que tengamos o que fracase un paciente. Eh, muy buena la revisión, Juan. Eh, perfecto. Se puede inferir usar este protocolo en pacientes geriátricos, entendiendo sus cambios fisiológicos en su estructura ósea torácica, función pulmonar y enfermedades pulmonares de base. Bueno, yo pienso que esa es una pregunta de investigación, pero lo más importante a tener en cuenta, sobre todo pues con esos pacientes con EPOC, son los tiempos prolongados que se tengan en PIP y adicionalmente, a medida que pasa el tiempo, independientemente, por lo menos lo que encontraron los estudios con esa fracción de atrofia, no se tenía como un punto de corte, no encontraron una diferencia en el grado de atrofia que tenían los pacientes que no eran adultos mayores comparados con los que eran adultos jóvenes, pues. Entonces, actualmente sí es cierto que tenemos muchos pacientes geriátricos en la unidad de cuidado intensivo, cada vez más los llevamos a ventilación mecánica y hasta el momento por lo menos lo que encontré en la revisión que hice, eh, no se encontró realmente pues una diferencia respecto a los valores y los marcadores del diafragma en este tipo de pacientes. ¿Alguien quiere hacer un comentario adicional? Mi querido doctor. Bueno, muy buenas tardes. Primero felicitar a Juan Camilo. Yo creo que la revisión tanto de hace 15 días como de hoy han sido bastante nutridas. Cabe aclarar varias cositas, más que aclarar no porque no quedaran claras, sino que son bastante objetivas en el contexto de la valoración diafragmática y sobre todo en el winning ventilatorio. Punto uno importante, a nosotros como intensivistas se nos olvida que la condición extremadamente crítica es una condición que de entrada lesiona el diafragma. Nosotros, obviamente, cuando reconocemos una falla ventilatoria inminente, cuando reconocemos la insuficiencia respiratoria aguda severa, pues intubamos, relajamos, llevamos a RASH profundo, inclusive utilizamos neurobloqueadores. Y eso de entrada ya predispone casi más del 70-80% a atrofia diafragmática. Y creo que Juan Camilo lo explicó muy bien porque de hecho la respuesta inflamatoria activa todas las proteasas activas con la ubiquitina y obviamente relajar a un paciente va a predisponer que este paciente falle. Segundo, yo creo que la ecografía diafragmática ya entró, pero podemos hablar como lo que estamos hablando, la palabra de moda, manejo multimodal. Y si nos vamos a enfocar en tratamiento de diafragma, porque es que ese es el enfoque, no es solamente hacer el diagnóstico, es qué vamos a hacer con el diafragma, porque ya estamos identificando un riesgo de falla o una posible falla. Entonces, digamos lo que como herramienta multimodal, además de las que ya utilizamos como la PEMUS o P01 o el NIF o las herramientas que tenemos a través de la ventilación, pues nos podemos armar de muchos más
como criterios y decir, vea, qué tan rápido yo puedo terminar dándole un manejo más óptimo a mi paciente para que obviamente disminuya el tiempo de ventilación, porque Juan Camilo lo mostró, es claro, más de 400 horas, eso asusta a cualquiera, o sea, total. Y cómo vamos a darle como el tratamiento óptimo para tratar de impactar en que nuestro diafragma no se atrofie. Entonces, digamos lo que el mensaje de fondo es, y Juan Camilo lo dejó claro, la herramienta está, pero pues obviamente hace parte de un grupo o un paquete de herramientas que nos pueden servir para lograr una extubación segura. Y lo otro, que uno lo observa mucho en toda la revisión que hizo Juan Camilo, es, ojo, porque nos estamos quedando con valores. Y de hecho los valores son muy variables porque hablamos del 36, del 30 hasta el 20%. Pero miren que el primer artículo del que habló Juan Camilo, yo creo que para mí es el más importante, y es la variabilidad que tiene estos datos en relación a la presión soporte y a la presión que le estamos metiendo a este pulmón. Porque una buena respuesta a esto, más allá de un valor en porcentaje, el cambio dinámico me está diciendo que mi diafragma sí responde a una posible terapia o a una posible intervención que yo puedo hacer. Y yo creo que ahí está el punto más grande, y yo creo que ahí está también como la parte investigativa, porque cuando uno busca la variabilidad de esto, pues ya Juan Camilo lo dejó claro, se queda uno corto en esto. Entonces yo creo que son como los 3 puntos grandes para objetivizar diafragma. De nuevo, Camilo, muchas gracias. Muy buena la charla. Profesor Espinosa. Andrés, ¿alguito? Sí, y esa primera diapositiva era interesante por eso, porque a vos te da la impresión o que empezaste en un pulmón muy enfermo, en un diafragma muy enfermo, y a medida que el soporte hizo su tratamiento evolucionó la situación, o lo que te demuestra también es que entre más soporte pongas no vas a resolver el problema del diafragma, sino que puede que al contrario lo puedes alterar más. Eso, anteriormente, acuérdate que, bueno, no se acuerdan, pero los que extubamos pacientes hace muchos años, el soporte era fundamental y empezabas con soportes muy altos. La verdad, no necesitas empezar con soportes tan altos, porque lo que logras es eso. Realmente empieza con un soporte fisiológico. 8 centímetros de agua es suficiente. Habitualmente en pacientes que han estado con PIN no mayores a 10 centímetros de agua. Eso es más o menos así.